incidencia con afectación renal. Esta o es el lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad multisistémica, o sea que afecta a todos los órganos, a algunos órganos en mayor medida y en otros en menor medida. Y uno de los órganos preferidos por esta enfermedad es el riñón. Y cuando se afecta el riñón se denomina como nefritis lúpica. Antiguamente esta enfermedad fue descrito por primera vez en la Edad Media, cuando se hablaba de los hombres lobos. Y de ahí salió el mito de los hombres lobos, porque estos individuos, cuando empezaban a desarrollar la enfermedad, la cara o las alas en mariposa que tienen, o conocemos actualmente eso, les hacía parecer un aspecto como si estuviera quemándose de esta manera. Y esa figura fue comparada con las imágenes de esa época con los hombres lobos. Esta enfermedad, lastimosamente, afecta mucho más al sexo femenino comparándolo con el sexo masculino, por diversos factores que vamos a ver posteriormente. Esta dicha enfermedad se define de diferentes maneras, ¿no?, dependiendo de los datos. Pero lo que sí concuerdan todos es que es una enfermedad sistémica de etiología autoinmune, caracterizado por la formación de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos son de tipo IgG, que van con diferentes componentes de la célula, principalmente los nucleares, los de la superficie y los componentes plasmáticos. Por eso existen los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA. Esos anticuerpos que se desarrollan debido a varios factores atacan los componentes celulares. Otra definición dada por Colby, esta definición es mucho más simple y más sencilla, que menciona que es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología inmune y que puede afectar cualquier tejido u órgano. Lo que refiere también lo mismo, inflamatoria, sistémica y puede afectar cualquier órgano. ¿Ya? La incidencia a nivel mundial, miren eso. Existe más o menos casi 7 casos por cada 100.000 individuos por año. Lastimosamente, estos individuos de descendencia afroamericana tienen más de 31 veces más, o sea, 5 veces más que la población normal. Afecta a todas las mujeres. ¿Y en qué momento? En la edad fértil. O sea, desde el inicio de la adolescencia hasta la menopausia. Pero puede afectar en cualquier edad. Miren la prevalencia: 9 mujeres, 1 hombre. Entonces esta enfermedad se ve más en mujeres, ¿no? Pero cuando afecta al sexo masculino esta enfermedad es mucho más agresiva en el hombre comparado con la mujer. Miren, un 20% de la población en menores de 18 años, hay en niños y en ancianos, y sobrevive a 10 años el 90%. También existe el lupus cuando nacemos. Una mujer embarazada puede padecer lupus en el embarazo, y eso puede generar alteraciones muy graves en el producto. ¿Ya? Dentro de la patogenia de esta enfermedad
la ciencia no es exacta, ¿ya? No se sabe en sí cuál es el detonante que diga que esto inicia la enfermedad. Pero mencionan que hay un componente genético, un componente hormonal y el mismo ambiente. Cada uno de estos componentes afecta en mayor o menor proporción. Y todo esto desencadena fenómenos de autoinmunidad que van a generar una respuesta contra el propio organismo. ¿Ya? Y los factores genéticos, miren, están muy descritos, que dicen, por ejemplo, si tenemos gemelos monocigotos y uno de ellos padeciera lupus, el otro tiene la probabilidad de 50% de realizar. En los gemelos dicigotos, esa probabilidad disminuye considerablemente hasta un 5%. Si en la familia hay algún componente, ya sea de primera, segunda o tercera generación, o sea, abuelos, tíos, primos, tuviera esta enfermedad, la descendencia tiene un 10% de desarrollar lupus eritematoso. Y miren, si en la familia hay un hermano que padece lupus, los otros hermanos tienen un riesgo de 20 veces comparado con la población para desarrollar lupus. Entonces, cualquier familiar o antecedente de la familia con lupus ya nos predispone en mayor o menor medida. Los genes que se han descrito son muchos, no solo hay un gen. Entonces, por eso lo mencionan como poligenético, muchos genes. Pero los que se han observado con más frecuencia es a nivel de este cromosoma. En el cromosoma 6 es donde se encuentran estos genes que nos favorecen para el desarrollo de esta enfermedad. Y también se ha evidenciado mutaciones en los antígenos leucocitarios humanos de tipo 2 y tipo 3. ¿Ya? Entonces son varios componentes en el componente genético. ¿Ya? No solamente es un gen. Dentro de los factores hormonales, ya se sabe que es mucho más frecuente en la mujer, ¿no? Y sabemos que la descarga hormonal empieza en la pubertad, ¿verdad? Con los cambios que ocurren tanto en el hombre y en la mujer. Pero lo que más se ha visto es esto: los niveles elevados de estrógenos. Y eso coincide, ¿no?, con el inicio de la adolescencia, donde se empieza a producir grandes cantidades y donde la incidencia de lupus se dispara. Niveles bajos de andrógenos y niveles altos de prolactina. Recuerden que la prolactina, producida por la adenohipófisis, favorece sobre todo la producción de leche materna. Entonces, los tumores de la hipófisis, sobre todo la adenohipófisis, que se caracteriza por la producción de prolactina, también pudiese ser que afecte. Entonces, ahí tenemos los componentes hormonales. Dentro de los factores ambientales, estamos expuestos todos a todos estos factores. Unos en mayor medida, otros en mayor. La luz ultravioleta no es la misma de hoy que hace 20 años. ¿No? Gracias a la contaminación todo esto cambió. Ahora la luz ultravioleta es más dañina. Agentes infecciosos, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr se ha asociado con el lupus. La alimentación. No sabemos qué comemos actualmente, ¿verdad? Solo sabemos qué comemos. Por ejemplo, con respecto a estos alimentos, una consideración muy importante es que hoy en día la mayoría de los alimentos que compramos tienen fertilizantes, insecticidas y muchos conservantes.
y ese tiene un gran efecto en la salud. Y otros, para ahorrar en la preparación de alimentos que compramos, usan sustancias que son dañinos. Por eso actualmente hay más incidencia de pubertad precoz, de cáncer y otras enfermedades. Gracias a esto. También hay lupus causada por medicamentos, principalmente por estos vasodilatadores antivirales, como es el caso de la hidratación. Pero estos lupus causadas por medicamentos, la diferencia es que el ANA, anti-DNA, son negativos. Quitas el medicamento, se sana. La exposición. Hay diferentes trabajos hoy en día, ¿no? Unos trabajos más cómodos, otros requieren más esfuerzo. Y cada uno se expone. Por ejemplo, en las unidades de hemodiálisis, cada día uno se expone a estas sustancias que se llaman puristerina, que es una sustancia oncogénica. Puede causar problemas oncológicos aún. Y miren, algo que usamos casi en gran medida, una gran cantidad de la población, los tintes de cabello. También se ha descrito su asociación con eso. Entonces, como ven, hay muchos factores. Y a medida que vaya avanzando la ciencia, va a seguir apareciendo más y más y más. Bien. Entonces, ahí están los diferentes componentes, ¿no? Un componente genético, ambiental, disregulación, el componente hormonal y el componente epigenético. Todos estos factores afectan a los linfocitos principalmente, T y B, para favorecer el desarrollo de anticuerpos contra diferentes órganos del cuerpo. Por ejemplo, cuando solo afecta al riñón se llama nefritis lúpica. Hay también lupus que solamente afecta a la piel, lupus cutáneo. Hay lupus que solamente puede afectar al sistema nervioso, que se llama neurolupus. Entonces, pero dependiendo quién lo ve o dependiendo qué órgano se afecta, lo vemos, ¿no? Un neurolupus, ¿quién lo va a ver? Pues el neurólogo. Un lupus cutáneo, el dermatólogo, y así sucesivamente. ¿Sí? Pero puede afectar a cualquier órgano. A veces solamente afecta a un órgano, pero a veces afecta. Obvio que si va a afectar más de 2 o más órganos, el pronóstico va a ser peor. Y cuando afecta esta enfermedad, pues las condiciones generales de ese individuo se van deteriorando a medida que va pasando. A veces hay pacientes que caminaban, cosían, a medida que la enfermedad va avanzando, dejan de coser, dejan de caminar, dejan de hablar. O sea, es una enfermedad muy agresiva y crónica. ¿Ya? Ahí tenemos, dependiendo al órgano que vaya a afectar, las manifestaciones clínicas que puede presentar, ¿no? Miren, a nivel ahí de la cabeza, piel, cefalea, a nivel de las mucosas, sobre todo la presencia de úlceras. Pero a diferencia de las úlceras que nos salen por actas, estas úlceras no duelen. Ustedes pueden rasparle con el bajalenguas y no va a doler. Esa es la diferencia con las otras úlceras que existen. ¿Ya? A nivel muscular, dolor, miositis, a nivel del corazón, endocarditis, aterosclerosis, pericarditis. A nivel de la sangre puede afectar cualquier línea celular, ya sea roja, blanca, plaquetaria. Ahí también tenemos a nivel de la piel, sobre todo el eritema malar, el rash, pulmonar, renal, abdomen y osteomuscular. Afecta en sí cualquier órgano. Y como afecta a cualquier órgano, de ahí es de donde salen los diferentes criterios para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico.
Y esos son los criterios dados por la Asociación Americana de Reumatología y el colegio, el EULA, como dice. Entonces hay diferentes componentes constitucionales, bien, hematológicos, puede haber leucopenia, trombocitopenia o no. Pero lo interesante de las alteraciones hematológicas con respecto a la leucopenia hacen mucho énfasis a la linfopenia, que tiene que ser igual o menor a 1500. Problemas neurológicos y psiquiátricos, ahí tenemos las convulsiones, también tenemos psicosis, delirio, problemas mucocutáneos, las úlceras orales, el lupus cutáneo. Las serosas pueden inflamarse todas. Por ejemplo, se puede inflamar la serosa del pulmón, generando pleuritis. Puede inflamarse también la serosa del corazón, formando pericarditis, y así sucesivamente. Componentes musculoesqueléticos, sobre todo las enfermedades inflamatorias articulares, 2 o más articulaciones. ¿Ya? Y el componente renal, la presencia de proteinuria. Pero también en el componente renal hacen énfasis sobre los diferentes tipos de nefritis lúpica a nivel de la biopsia renal, como ser la clase 3 o 4, clase 3 o 5, 3 o 4. ¿Ya? Y dentro de los componentes inmunológicos, ahí tenemos la prueba de antifosfolípidos, complemento y los anticuerpos específicos contra el lupus. Mientras más datos se tengan, más certero será el diagnóstico y habrá mayor probabilidad. Mientras menos datos, menor probabilidad de hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, la nefritis lúpica o glomerulonefritis lúpica, según el Colegio Americano de Reumatología, nos define como proteinuria persistente. Pero esta proteinuria tiene que ser mayor a 500 miligramos en un lapso de 24 horas. O la presencia de cilindros celulares como ser hemático, granuloso, tubular o mixto. Entonces, esta enfermedad, para sospechar de esta enfermedad, se tendrá que pensar paciente con lupus eritematoso más proteinuria o presencia de cilindros celulares. ¿Ya? Porque ya vimos que paciente con lupus puede afectar solamente la piel y no afectar el riñón. Según el grupo SLIC, también hay una definición muy interesante, ¿no? Pero es lo mismo, miren, proteinuria mayor a 500 miligramos en un lapso de 24 horas, o un índice de proteína creatinina, cualquiera de los dos, pero presencia de proteinuria más cilindros eritrocitarios. Y ellos, aparte de estos dos componentes, agregan que en la biopsia renal puede haber una nefropatía lúpica más componente inmunológico positivo. ¿Ya? Entonces, en este grupo ya toman en cuenta 4 parámetros: proteinuria, cilindros hemáticos, inmunológico positivo y una biopsia renal con evidencia de nefritis lúpica, que puede ser en este caso 3, 4 principalmente. Esta enfermedad, miren, paciente con lupus tiene del 20 al 60% de tener afección renal. La afección renal, mayor mortalidad. Entonces, incrementa la mortalidad de esta enfermedad. La meta del tratamiento es mantener la función renal y disminuir la morbimortalidad asociada a la insuficiencia renal crónica. Entonces, con eso queremos decir que cualquier paciente que tenga lupus tiene aproximadamente un 50% de tener afectación renal a lo largo de su vida.
O sea, solo va a tener dos opciones, o tiene o no tiene. Entonces, la prevalencia es muy alta. ¿Ya? Y cuando aparece esta enfermedad, es un predictor de muy mal pronóstico. Significa que le va a ir mal. Y de todo paciente que desarrolle lupus o nefritis lúpica, el 25% va a terminar en diálisis. Tal vez no en ese momento, pero a un futuro va a terminar en diálisis. A 10 años la supervivencia puede ser aproximadamente el 70%. Pero esta supervivencia varía, ¿no? Dependiendo al apego del paciente. Y no solamente depende de nosotros. ¿Ya? Y mire, es la primera causa de afección renal por una enfermedad sistémica de etiología inmune. ¿Ya? Bueno, esto ya vimos, lo mismo. ¿Ya? Entonces, como ven, padecer lupus es un problema muy serio y el pronóstico es muy malo. Dentro de la patogénesis de esta enfermedad, el lupus no solamente afecta a una estructura del capilar glomerular, puede afectar a varios componentes. Puede dañar directamente al porocito, provocando un síndrome nefrótico. Puede dañar a las células del mesangio, provocando una hipercelularidad mesangial. Puede afectar tanto a componentes tanto del mesangio y del porocito. Puede afectar a componentes del vaso sanguíneo o puede afectar todo. Por eso la gran variabilidad de los síntomas renales cuando hay una afección de lupus. Pues y esto va a depender mucho de los factores predisponentes que tenga el individuo. Obvio que si afecta a más componentes del capilar glomerular, las manifestaciones van a ser mucho más exquisitas y el pronóstico va a ser mucho más pobre. Y este daño puede ser mediado mediante dos mecanismos. Habíamos visto que la alteración era a nivel de los linfocitos T o B, ¿verdad? Primeramente, existe que las células T generan un daño directo a nivel del capilar glomerular. Y el otro mecanismo es mediante la formación de anticuerpos contra los propios componentes celulares. ¿Ya? Pueden estar los dos o uno. Entonces, esto genera la lesión y genera una respuesta inflamatoria local. ¿Ya? Y todo esto se puede manifestar de diferentes maneras. Algunos pueden tener una nefritis silente, que significa no presentar síntomas y solamente presentar sedimento urinario activo y se acabó. Otros pueden llegar a la cronicidad, poco a poco, nefritis activa crónica. Otros pueden presentar una forma muy agresiva, como es el caso de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta, cuando se presenta, en 3 meses destruye totalmente el riñón y termina en diálisis de por vida. Entonces esta es una de las formas más agresivas que
Otros solamente pueden presentar como un síndrome nefrótico, una proteinuria, edema y hipovolemia. Y otros, a pesar del tratamiento, pueden ir deteriorándose la función renal de manera continua y terminar en una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, como ven, las manifestaciones son muy variadas. ¿Ves? Pero lo que sí sabemos es que de todas las sintomatologías que estos individuos presentan, el 100% de los pacientes va a presentar proteinuria. Y ya vimos que en la definición uno de los requisitos para hablar de nefritis lúpica era proteinuria. Entonces, todos van a presentar proteinuria en mayor o menor medida, pero todos lo van a tener. Otro componente, otro síntoma es este, hematuria. Y sabemos que cuando los eritrocitos se juntan en la orina se llaman cilindros hemáticos. Y dentro de los criterios que también decíamos, cilindros hemáticos. Ahí tenemos. Y las anormalidades tubulares, los cilindros hialinos, esas cosas. Pero también puede haber todos los demás síntomas. Pero lo que más se ve serán pues, proteinuria, cilindros hemáticos y los cilindros tubulares. En la mayoría de los casos, cuando empieza esta enfermedad o se empieza a sospechar, hay que hacer un diagnóstico precoz a través de la biopsia renal. ¿Cuándo? Cuando tiene sedimento activo. ¿Y cuándo es sedimento activo? Cuando hay los cilindros eritrocitarios, los cilindros tubulares, todo eso. Cuando hay deterioro y la proteinuria presente. En todos esos casos hay que hacer una biopsia renal. ¿Para qué? Para confirmar. Porque ahorita vamos a ver que hay varias nefritis lúpicas, hay diferentes clases y cada clase tiene un tratamiento específico, no es igual. Para diagnosticar, para clasificar, para determinar si el lupus está activo o no está activo, para ver cómo le va a ir y para seleccionar el tratamiento adecuado. Para todo esto nos sirve la biopsia renal. Por ejemplo, si en la biopsia renal ya se evidencia un 80% de fibrosis, pues ¿cómo le va a ir? Pues le va a ir bien mal. Por ejemplo, si el individuo tiene nefritis lúpica clase 1, el tratamiento va a ser muy diferente que una clase 4 o una clase 5. Y también nos va a ayudar para ver esto, cuán inflamado está el glomérulo. ¿Está inflamado o no está inflamado? Entonces, para todo eso sirve la biopsia renal. Y mientras más precoz se le haga, pues más rápidamente vamos a poder dar una solución al problema. Esta es la clasificación de la nefritis lúpica de la Sociedad Internacional de Patología. Cada vez van modificando esto, cada año, cada cierto tiempo, y van poniendo otros parámetros y otros van clasificando, subclasificando y subdividiendo. Lo que sí tienen que acordarse ustedes es que en la nefritis lúpica hay 6 clases, ¿ya? Y de esas 6 clases tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y 6. Pero
comentar que el 1 no va a progresar al 2, el 2 no va a progresar al 3 y el 3 al 4 y así sucesivamente. No es como en la enfermedad renal crónica, que el estadio 1 va avanzando, ¿no? No es así. Son diferentes clases, diferentes cambios histológicos que ocurren en la nefritis lúpica. Ahí tenemos la nefritis lúpica clase 1. En la nefropatía lúpica clase 1, así se ve el glomérulo, de una estructura normal a nivel del microscopio. Los cambios son mínimos o escasos. ¿Bien? Normal o solamente puede haber depósitos en el mesangio en pequeña proporción, pero nada más. No existen cambios. O sea, cambios así muy llamativos. ¿Bien? Entonces, en la nefropatía clase 1, también denominada de cambios mínimos, la función renal se encuentra normal, adecuada. ¿Y qué es lo que se hace en este estadio? O diré, en esta clase, vigilar, nada más. Vigilancia de la función renal cada 6 meses, cada 8 meses, o dependiendo de las condiciones del paciente. En la nefropatía lúpica clase 2, ¿qué dice? Proliferación mesangial. Hay aumento de células en el mesangio, nada más. Y puede haber depósitos sugendoteliales o subepiteliales. ¿Acá o acá? Puede haber, como también no puede haber. Entonces, la nefropatía lúpica 2, proliferación del mesangio. En esta, a diferencia de la nefropatía clase 1, ya empieza a tener hematuria, proteinuria. Y el tratamiento es en base a esteroides, más inmunosupresor, que puede ser micofenolato, un alquilante, cualquier otro inmunosupresor que se tenga en el centro hospitalario. ¿Ya? La nefropatía clase 3 o focal se caracteriza sobre todo, miren, una glomerulonefritis endo o extracapilar segmentaria global o activa, pero tiene que estar activa en menos del 50% de los glomérulos. O sea, digamos aquí tenemos el 100% de los glomérulos del riñón y tiene que estar esta versión en menos del 50%. ¿Ya? Y ahí también se caracteriza por estas proliferaciones que afectan un segmento del penacho glomerular. Por eso se denomina focal. La nefropatía clase 3, ya la sintomatología ya está empezando a florecer más y más. Empieza la hematuria proteinuria, como en la clase 2. Ya pueden presentar algunos individuos un síndrome nefrótico, otros hipertensión, y la progresión va a depender sobre todo de la cantidad de los glomérulos que se encuentren afectados. El tratamiento puede ser un tratamiento de inducción y un tratamiento de mantenimiento. Entonces, a medida que a medida que los diferentes estadios avancen, las enfermedades van empezando a manifestarse mucho más. En la nefropatía clase 4, esta es una de las formas más agresivas del lupus.
en esta enfermedad, más del 50% del glomérulo ya está afectado. Y esta enfermedad, cuando se manifiesta de esta manera, necesita un tratamiento agresivo y precoz. Porque lo más seguro, cuando debuta con esta clase, los pacientes terminan en diálisis, ya sea de manera transitoria o de manera permanente. Y ahí podemos ver en la inmunofluorescencia el depósito de los inmunocomplejos en todo el capilar glomerular. Esa avenida que ven, esos son los depósitos de los inmunocomplejos y afecta todo el capilar glomerular. ¿Ya? Miren, estos individuos se pueden manifestar como un síndrome nefrítico, nefrótico, hipertensos y con datos de falla renal aguda. El tratamiento tiene que ser un tratamiento inicial de inducción a base de esteroides endovenosas a dosis altas y uso de inmunosupresores por vía endovenosa a dosis elevadas como los alquilates. Y el tratamiento de mantenimiento en base a inmunosupresores como micofenolato o azathioprina. ¿Ya? La nefropatía clase 5, también denominada membranosa, es la nefropatía que se caracteriza por los depósitos glomerulares siguiendo la membrana basal glomerular. Esta nefropatía membranosa clínicamente se manifiesta como un síndrome nefrótico en la mayor parte de los casos. ¿Bien? Y miren, en el 80% de los individuos se manifiesta como un síndrome nefrótico y generalmente la actividad inmunológica es baja o ausente. Y el tratamiento pues va a ser similar que un síndrome nefrótico. Esteroide inicialmente, si no responde al esteroide, ahí tenemos los anticalcineorínicos como la ciclosporina o el tacrolimus. Y la nefropatía lúpica clase 6, miren, es totalmente nada más que la esclerosis de más del 90% del capilar glomerular. Pues en esta etapa, si el riñón está totalmente esclerosado, ya no se puede hacer nada, ¿no? Solo vigilar que va a terminar en terapia dialítica. Entonces, en la clase 6 ya está totalmente fibrosado el riñón. Entonces, estos individuos, la función renal se va a ir deteriorando de manera progresiva, en algunos más rápido, en algunos más lento. Y va a terminar en esto. Y tratamiento renal no existe en esta etapa. Y el único tratamiento que se le dará pues, es el tratamiento sustitutivo. ¿Ya? Lo interesante del lupus es que también cuando termina de destrozarse o dejar de funcionar el riñón, el lupus se inactiva, se vuelve a dormir. Y esto puede estar dado porque a medida que la función renal se va deteriorando, los niveles de urea en la sangre suben, ¿verdad? Y esa misma urea apaga la enfermedad. ¿No? O se duerme. Entonces ahí tenemos la clasificación de la nefritis lúpica en los diferentes clases, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la literatura van a observar que la nefropatía clase 3 se subdivide y la
la nefropatía clase 4 se subdivide. ¿Ya? Y existen muchas más otras subdivisiones. ¿Ya? Pero para ustedes no es necesario conocer eso. Con que conozcan que existen 6 clases es más que suficiente. Porque ustedes esta enfermedad no lo van a tratar, van a tener que sospechar y diagnosticar. ¿Ya? A pesar del tratamiento inmunosupresor que damos, hay que dar terapia o ayudante. O sea, si los pacientes son hipertensos, pues se tendrá que dar antihipertensivos. Si los pacientes, a pesar del tratamiento inmunosupresor, tienen proteinuria, se tendrá que dar antiproteinúricos. Si los pacientes tienen dislipidemia, se tendrá que dar estatinas, anticoagulantes como la aspirina, bueno, antiagregantes, no anticoagulantes, suplementos de calcio y vitamina D, porque recuerden, cualquier dosis de esteroide puede causar lesión ósea. Y también se utiliza mucho la hidroxicloroquina. Con este medicamento hay que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel del globo ocular, porque una de las complicaciones de este medicamento es la presencia de retinitis pigmentaria. ¿Ya? A veces nos equivocamos en el diagnóstico, ¿no? Y pasa con mucha frecuencia los diagnósticos erróneos. Y en esos casos a veces es necesario repetir la biopsia renal. ¿Y cuándo? Cuando la enfermedad ya tenía el tratamiento, se vuelve a activar. O se empieza a tener nuevamente proteinuria, sedimento. ¿Qué pasó? Biopsia renal. A pesar del tratamiento, la función renal sigue en picada cayendo. La biopsia renal. Le diste tratamiento, pero no responde. Estás refractario al tratamiento. Hay que volver a hacer la biopsia. Determinar el grado de actividad y cronicidad. Digamos ya 5 años que vive con el lupus, o 10 años. Hay que ver cuán activo está y buscar datos de cuánto daño tiene el lupus. Y pues, sorpresa, no era lupus, es otra enfermedad. Entonces también ahí se tendrá que hacer otra biopsia renal para ver. El seguimiento, lastimosamente, esta enfermedad, una vez que aparece, no se va, se queda de por vida. Y la frecuencia de seguimiento va a depender si la enfermedad está empezando, si la enfermedad ya se controla. Inicialmente cada 2 a 4 semanas, el primer medio año, pero posteriormente cada 3 o cada 6 meses de por vida. Entonces no se va esta enfermedad, se queda para siempre. Incluso cuando un paciente se trasplanta con lupus, hay que seguirlo. Y cuando termina la función renal, el siguiente paso pues es esto, ¿no? Bien. Cualquiera de las dos terapias dialíticas es adecuada, ya sea la diálisis peritoneal o la hemodiálisis crónica. Cualquiera de los dos sirve. ¿Ya? Y la elección va a depender de cuál es la terapia que tienen en el hospital. Pues acá en Bolivia casi la mayoría de los pacientes están en hemodiálisis porque no hay diálisis peritoneal. Solo pocos hospitales tienen diálisis peritoneal. ¿Ya? Por eso. ¿Se puede trasplantar? Sí, se puede. Pero
la enfermedad tiene que estar inactiva por lo menos 1 año. Obvio que si se trasplanta de un donante vivo, le va a ir mucho mejor si se trasplanta de un donador cadavérico. Hay que buscar siempre estos anticuerpos. Y miren, esta enfermedad, paciente con lupus trasplantado, se puede activar en el riñón trasplantado y volverá a empezar a desarrollar lupus en el trasplante renal, porque ya vimos que los factores son varios, ¿no? Genético, ambiental, entonces se vuelve a activar. Y el tratamiento pues va a ser lo mismo, pero cuando se activa generalmente estos individuos terminan un rechazo crónico, o sea, terminan perdiendo el riñón, y la velocidad de pérdida depende de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, preguntas o dudas, niños. Entonces, el lupus afecta a cualquier ser humano, pero por ejemplo, masculino de 40 años que viene con edema en la orina de 24 horas, tiene proteinuria de 3.5 gramos y albúmina de 1, y tiene diagnóstico o antecedente de lupus. ¿Qué clase de nefropatía lúpica pensaría? 2. A ver, piensa. Función renal normal, listo. Creatinina de 0,8. ¿Cuál de las clases se manifiesta como un síndrome nefrótico? Solo hay 2. ¿Y la 5? Y en el 80% de los casos, ¿cuál es el que se manifiesta como síndrome nefrótico? Así. Sí, esto. La clase 4 generalmente viene nefrótico, nefrítico, falla renal, hipertensión. 4. Entonces, bien. Si preguntáramos cuál es la manifestación que se observa en el 100% de los casos, ¿qué sería? Es proteinuria, ¿no? Es así de fácil. Sencillo.